de esta mesa redonda, en donde participan, insisto, los comentaristas y el presentador. Dejo con ustedes los micrófonos con mi compañero Benjamín Dueñas Ascona. Muchas gracias. Buenos días a todos en esta mañana hermosa de nuestro sureste mexicano, del estado de Tabasco. Faltó la lluvia hoy para darle ese carisma. Bien dijo nuestro amigo y compañero Gilberto Quesada, corresponsal de Cadena Raza en la entidad, que esto es una fiesta, es parte de una fiesta cultural. Lo que hoy vamos a desarrollar en esta mesa, donde ya invito a nuestros compañeros, amigos, al licenciado Morales Cabrera, a don Hugo, a Fabricio, a que se integren a ella, a Verónica, nuestra señora amiga diputada, para que estemos ya aquí dando pauta a la presentación de este importante libro que el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas tiene a bien desarrollar para beneficio de la población que todavía practica, usa nuestras lenguas maternas. Son 11 familias de lenguas en el país. Hoy están ya expuestas literalmente 5 de ellas. Dentro de esas 5, en una de ellas está las que hoy nos ocupan, que es la lengua chontal, la chol y la zoque, que bueno, la zoque es parte norte del estado de Chiapas, los Altos de Chiapas, y en la cual el Instituto Nacional tuvo a bien invitar a trabajar, reconociendo su calidad, su esfuerzo, la trayectoria, el profesionalismo de nuestra Universidad Intercultural de Tabasco. Pero también no hay que olvidarnos de que el majestuoso pueblo de Palenque es parte de otra cultura más añeja que la olmeca, aunque hay unas discrepancias en el sentido de que unos dicen que la chontal se deriva de la olmeca, pero el pueblo de Palenque es orgullosamente un pueblo chontal. Entonces, hoy estamos aquí congratulándonos de la presencia de todos ustedes. El gobierno del estado de Tabasco, la Secretaría de Educación y el Instituto de Educación para Adultos de Tabasco, que nos hizo esta cordial invitación para desarrollar hoy esta tarea y este tema con nuestros amigos presentes, hacen el esfuerzo y cumplen también con una parte del mandato de la Constitución, que es difundir y divulgar su contenido ante la nación y en todas las lenguas nacionales. Eso es un atractivo bastante fuerte. Tenemos 5 municipios en Tabasco de los 17 que hay, y en la que, por cierto, agradezco la presencia aquí de muchos amigos, porque hoy en este recinto hay grandes personajes de los 17 municipios de Tabasco. Nuestros compañeros legisladores federales y estatales que llevan a cabo una tareita por ahí, que también hace un ratito o en estos días, al final se la vamos a plasmar, a pedir a través de mi persona con relación a lo que hoy nos reúne. Ex legisladores también locales y federales que aquí están presentes. Llena de satisfacción lo que hoy se presenta oficialmente: la Constitución Política del Estado de Estados Unidos Mexicano en lenguas zoque, yocotán, es nuestro chontal, y chol. Decía yo hace un rato, son 5 municipios de lengua chontal, 2 de lengua chol, Macuspana y Tlacopalpa, donde están identificadas las zonas indígenas
donde en otro tema ya más amplio quizás ahí vayamos encontrando que ya no todos hablan la lengua madre o su lengua natural. Entonces esto creo que es de vital importancia, la presentación de la Constitución en su lengua, lo que va a preservar nuestras raíces con su propio idioma, con su propio lenguaje, y lo que también debe de incentivar a que siga, a que prosiga esa tarea en la población indígena de sostener sus raíces ancestrales con el lenguaje respectivo. Es para mí un alto honor iniciar hoy los trabajos con nuestros amigos y le damos la más cordial bienvenida al maestro Hugo Cabrera. El maestro Hugo Martín Cabrera Hernández, rector de la Universidad Intercultural de Tacotalpa, de Tabasco, situada en Otzolotán, Tacotalpa, es maestro en Historia, ingeniero agrónomo y actualmente estudia un doctorado en Educación. Ha sido subdelegado del Instituto Nacional Indigenista en el estado de Guanajuato, jefe de Departamento de Programación de la misma institución en Querétaro y Tabasco, asesor de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas en Tabasco, asesor de organizaciones indígenas en el estado de Querétaro. Ha tomado diplomados y cursos en diferentes universidades del país como la Universidad Autónoma Metropolitana, Universidad Autónoma de Querétaro y la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, sobre temas relacionados con los pueblos originarios, políticas públicas, desarrollo regional y interculturalidad. Ha participado en proyectos de investigación relacionados con el desarrollo de los pueblos originarios de Tabasco y Querétaro, así como el manejo de recursos naturales en la cuenca del Grijalva, y ha publicado sobre diversas temáticas. Actualmente es rector de la Universidad Intercultural del Estado de Tabasco, en donde ha sido director académico, jefe de Departamento de Desarrollo Académico y docente de tiempo completo desde su fundación en 2006. Le damos a él la palabra para que haga la presentación de estos ejemplares que hoy orgullosamente aquí se presentan. Bueno, buenos días, gracias Benjamín. Es verdaderamente un honor estar aquí. La verdad no quisiera saludar personalmente por omitir alguna personalidad de tantas que hoy nos acompañan, pero sí saludar a los legisladores, a los secretarios, directores, a la prensa y desde luego a los estudiantes y maestros que fueron quienes realmente hicieron ese trabajo de traducción de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El 13 de marzo de este año tuve la invitación junto con varias personas de diferentes estados, desde luego fueron nuestros estudiantes, a la Secretaría de Educación Pública, donde el secretario Emilio Chaufet y el director general del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, Javier López, hicieron entrega de estos ejemplares a los traductores. En ese momento eran 10 traducciones, porque ya anteriormente el INADI había hecho otras 13, y era la segunda ocasión que repartía, que daba a conocer estos ejemplares. En este caso tocó a la Universidad Intercultural del Estado de Tabasco obtener 3 ejemplares, una que tiene que ver efectivamente con la lengua Yocotán o Choltal de Tabasco, la lengua Chol de Tabasco y la lengua Zoque. En ese momento fue grato también constatar que eran nuestros chicos los más jóvenes de los traductores de todos los que se presentaron en ese momento, y además estudiantes de una universidad. Eso fue muy grato, porque lejos de, y lo voy a explicar un poco más adelante, una de las estrategias de la universidad es justamente que los estudiantes hagan trabajos profesionales, porque es la mejor manera de ser profesional, no hasta que egresamos, sino justo en el momento en que estamos ya haciendo un trabajo profesional. Yo creo que no podría haber mejor marco, Benjamín, compañeros que van a comentar también la Constitución, que el Instituto Juárez para hacer esta presentación, y además vestido con tanta personalidad. Me decía el amigo Fabricio
director adjunto del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, no falta nadie. Desde luego falta el señor gobernador, pero está bien representado por nuestro amigo Darwin González Ballina, a quien también agradezco su presencia y lo saludo con mucho respeto. Darwin, gracias por estar acá. Bien, también agradecer desde luego la invitación a la maestra Marta Osorio Broca a participar en esta mesa redonda, porque lo ha hecho con un gran entusiasmo, lo ha hecho con un gran compromiso, ¿no? La verdad, creo que haber vestido, engalanado este instituto de esa manera, pues es digno de reconocerse a la maestra educadora, periodista, en fin, la maestra Marta Osorio Broca. Muchas gracias, maestra, de verdad, estoy muy agradecido de que me haya distinguido con esta presentación. Efectivamente vamos a presentar la publicación que el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas y la Universidad Intercultural del Estado de Tabasco editaron recientemente y que tiene que ver con la traducción de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos a 3 lenguas nacionales: Chol de Tabasco, Zoque del Norte Alto y Chontal de Tabasco. No podía haber mejor marco para hablar de este tema que el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, que se celebra cada 9 de agosto. En primer término, quiero poner sobre la mesa al menos 3 ejes articuladores que, en mi opinión, dan pertinencia al tema en cuestión: la traducción de la Carta Magna de los Mexicanos a 3 lenguas indígenas y por tanto nacionales. En primer término, y eso hay que destacarlo, este acto de la publicación constituye en estricto la promoción del pleno ejercicio de los derechos de los pueblos indígenas. Creo que eso no hay que soslayarlo y debe estar fundamentalmente en nuestras mentes. Tenemos que poner cotidianamente el tema de los derechos de los pueblos indígenas como tema estatal, como tema nacional. Debe ser una de nuestras prioridades. Constituye el ejercicio de los derechos de los pueblos indígenas, y es que las lenguas median en nuestras experiencias, nuestros entornos intelectuales y culturales, nuestras formas de encuentro con los demás, nuestros sistemas de valores, códigos sociales y sentido de pertenencia, tanto colectiva como individualmente. Todo eso hace la lengua. Desde la perspectiva de la diversidad cultural, la diversidad lingüística refleja la adaptación creativa de los grupos a sus entornos físicos y sociales cambiantes. En este sentido, los idiomas no solo son un medio de comunicación, sino que representan la trama misma de las manifestaciones culturales. Son portadores de identidad, valores y visiones del mundo. Siendo la Constitución, nuestra ley suprema, una declaración de principios que recoge los ideales y las aspiraciones de la sociedad nacional, resulta de trascendental importancia que estas aspiraciones e ideales se difundan en el mayor número de lenguas nacionales posibles. Por cierto, ese 13 de marzo, el secretario Emilio Chauffé se comprometió que para el 2015 estarían todas las lenguas nacionales, a esas lenguas nacionales estarían traducidas la Constitución. Estoy seguro que el INALI, aunque ya lo van a lograr, seguramente Javier y con su equipo lo van a hacer. Sobre todo porque el uso de las lenguas indígenas en contextos que van más allá del ámbito cotidiano y de su cultura tradicional, como las traducciones que ahora se presentan, les otorga un reconocimiento y un valor equivalente al del español, lo que abre la posibilidad de aumentar su funcionalidad. Otro punto que quiero destacar, aparte de los derechos, es que es una obligación institucional. La Universidad Intercultural emprende experiencias novedosas de educación intercultural en las que confluyen alumnos de diversos orígenes étnicos y culturales, y en las que el enfoque intercultural se convierte en fuente privilegiada de aprendizaje, a la vez que en propósito educativo. Entre las tareas prioritarias de la institución se destaca la necesidad de lograr desplazar elementos que vulneren la esencia de las lenguas y culturas autóctonas, así como apoyar el fortalecimiento del bilingüismo oral y escrito como un objetivo fundamental para mantener viva la comunicación directa de los estudiantes y sus comunidades, con el propósito de promover la revaloración y consolidación de las mismas y de que las comunidades reciban los beneficios del desarrollo y avance del conocimiento en sus propias lenguas.
Asimismo, el reconocimiento de los derechos lingüísticos plasmados en la Constitución y en la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas hace necesario difundir entre la población hablante de idiomas nacionales el documento más importante de legislación nacional en su lengua materna para impulsar el conocimiento y valoración de las lenguas indígenas nacionales, fomentando la lectura y la escritura de sus lenguas. Aquí también resaltar, ayer iniciamos un diplomado con el Instituto Estatal de Educación para Adultos con la maestra Marta Osorio, para que los chicos se incorporen a esta campaña nacional y estatal de alfabetización. Y bueno, ahí es lo que nos falta, porque una vez traducida la Constitución, ahora lo que falta es que la gente aprenda a leer en su lengua también, y esto vamos a ir cerrando el círculo, Marta. Estrategia, también otro punto que quiero destacar es como estrategia pedagógica, ya hablando en términos académicos, en términos que fue importante para la universidad, la traducción de la Constitución. La traducción de la Constitución forma parte de una alianza, yo llamaría estratégica, entre la Universidad Intercultural y el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, toda vez que no es la primera vez que de manera conjunta realizamos actividades en relación a la lengua y las leyes de nuestro país. Hace un año estábamos clausurando el diplomado para la formación y acreditación de intérpretes en lenguas indígenas en el ámbito de Procuración y Administración de Justicia en el Estado de Tabasco, con la participación del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tabasco, la Procuraduría General de Justicia del Estado de Tabasco y la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Terminaría por hacer alusión de lo que para nuestros jóvenes traductores aquí presentes representó esta experiencia y que resume en gran medida lo que hasta ahora he comentado. Ellos comentan: es valioso culturalmente y políticamente para nuestras comunidades porque hace posible el cumplimiento de los derechos lingüísticos y culturales de nuestros pueblos, además de que constituye un reconocimiento y valorización de nuestras lenguas al institucionalizar y legitimar nuestras formas de comunicación. Otro compañero dice: académicamente ha sido una experiencia gratificante, pues ha implicado desarrollar nuestras capacidades para la traducción a partir de los diferentes procesos que implicó el desarrollo del proyecto: diseño, ejecución de talleres, consulta a los hablantes, diálogo con los agentes comunitarios y la validación social de la traducción. Creemos importante proponerle como hablantes y estudiosos de nuestras lenguas, que dirigían en ese momento, querían dirigirse al señor gobernador, la necesidad de revalorizar e institucionalizar aún más nuestras formas de comunicación a través de un Instituto Estatal de Lenguas Indígenas, la cual sería una instancia novedosa y estratégica para el desarrollo de nuestros pueblos. Eso es lo que los estudiantes opinan de su trabajo en la traducción de la Constitución. Decía hace un momento que para nosotros es fundamental que todo nuestro trabajo esté centrado en el estudiante. Por eso, además de que participó Isaías, ahí también, aunque no es estudiante de la universidad, es un gran amigo nuestro y además está trabajando también para la educación. Es importante que ellos estén haciendo el trabajo profesional que esto representó. Ahora mismo estamos trabajando también con los estudiantes, van a evaluar la estrategia de desarrollo de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, una estrategia de planeación que echó a andar la comisión a nivel nacional, y nuestros estudiantes van a evaluar lo que se hizo en Tabasco. Y de igual forma, también nuestros estudiantes van a elaborar es otro convenio que tenemos con la Comisión Nacional, van a elaborar los proyectos que emanaron de esa planeación. Entonces, quienes están haciendo el trabajo fundamental son desde ahora nuestros estudiantes, y eso es lo que vale, más allá de, como decía la directora general de la Comisión Nacional, los pueblos indígenas, ¿para qué vamos a contratar consultorías muy caras cuando tenemos a los estudiantes de las universidades interculturales? Pues sería de mi parte esos 3 puntos pues, que yo pondría sobre la mesa, que es el ejercicio pleno de los derechos constitucionales de los pueblos indígenas, que lo asumimos como una obligación institucional y que ha formado parte de una estrategia pedagógica para formar a nuestros estudiantes. Sería lo que yo pondría sobre la mesa. Muchas gracias, compañeros de la mesa. En un hermoso ejemplar de papel agüezado, es un tiraje de 1000 ejemplares que llevaron efecto de cada una de las traducciones, y un papel cuché en su presentación hermoso,
muy bonito, de muy buena calidad y mejor calidad su contenido, y nuestra Carta Magna en su interior. Voy a permitirme leerles de una vez la presentación de nuestros tres compañeros que van a ser comentaristas con relación a este trabajo. El señor licenciado Enrique Morales Cabrera, amigo conocido ampliamente de muchísimos años, egresado de esta misma Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, con una trayectoria vasta como magistrado, con 12 años fuera de la entidad, colaborando en el gobierno del Distrito Federal, concretamente con nuestro amigo Andrés Manuel López Obrador, en donde ha sido parte fundamental en la dirección de finanzas y, bueno, algunas otras tareas que ha estado desarrollando, y que hoy actualmente es presidente de la segunda sala civil del Tribunal Superior de Justicia de Tabasco. Nuestra compañera ciudadana Verónica Pérez Rojas, es diputada local por el Distrito 10, que comprende en su ámbito territorial la zona indígena Chontal de Tamulté de las Sabanas, en el municipio de Centro, en Tabasco. Reconocida líder natural, se ha distinguido por una larga trayectoria como luchadora y gestora social. Actualmente preside la Comisión Orgánica de Asuntos Indígenas y Agrarios de la 61ª legislatura al Honorable Congreso del Estado de Tabasco. Fue presidente del Honorable Congreso del Estado durante el mes de abril próximo pasado. Encabezó la delegación de legisladores locales tabasqueños en la reunión de la Conferencia Permanente de Congresos Locales, celebrada este año en Guadalajara, Jalisco, y como legisladora presentó diversas iniciativas, o ha presentado diversas iniciativas de reforma, destacando la del artículo 32, párrafo segundo de la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Tabasco, relacionada con la facultad de los pueblos indígenas de nombrar libre y democráticamente al titular de la dependencia municipal de asuntos indígenas en los ayuntamientos. Nuestro distinguido amigo, representante del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, Fabricio Julián Gafiola Moraila, es director general adjunto del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, del INALI. Egresó en 1993 de la Universidad Nacional Autónoma de México, de donde obtuvo el título de licenciado en Derecho con mención honorífica. Comenzó a trabajar en la Administración Pública Federal en 1991 en la Dirección Jurídica Consultiva de la Secretaría de Turismo, en la que del 2001 al 2005 se desempeñó como director en el área de mejora regulatoria, cargo que ocupó hasta su incorporación al INALI, en el cual participó en su formación y su integración, ocupando actualmente la Dirección General Adjunta de Coordinación, de la cual dependen el área de comunicación social, el área jurídica, el área de enlace y concertación y el área de transparencia y acceso a la información. También se ha desempeñado en diversos cargos en las áreas jurídicas del Grupo Financiero BBVA, del Fondo Nacional de Fomento al Turismo y del Banco Nacional de Comercio Exterior. Ellos son nuestros tres invitados, esas son sus fichas curriculares. Ahorita daremos paso a la intervención, ya como parte de la mesa, del compañero Enrique Morales. En esta ocasión, de hecho, cobra con este trabajo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en lenguas maternas la ética en el mundo jurídico para bien de la sociedad mexicana, y de manera muy precisa en sus etnias, que en la mayoría de las veces, y por desconocer el contenido, por no tener acceso en su respectiva lengua en la Constitución, son personas indefensas a sus intereses. Hoy, pues, nos cierne nuestro amigo Enrique Morales, un hombre probo, íntegro, que también tiene mucho que expresar en relación a esto. Muchas gracias. Licenciado Darwin González Medina, representante personal del licenciado Arturo Núñez Jiménez, gobernador constitucional
Nacional de nuestro Estado. Invitados especiales, respetable público, señoras y señores, jóvenes. Por supuesto que en grado sumo me complace participar en la presentación de esta obra que constituye, según se cita en la misma, una muestra representativa de la lengua indígena habladas en nuestro país. Recordemos que la riqueza cultural de la nación mexicana emana precisamente del legado de sus pueblos originarios, los cuales históricamente han reclamado el derecho a la vida, al bienestar social, así como a la construcción de una conciencia colectiva que parta de la diversidad cultural. Desde el ámbito de la administración de justicia, la traducción de la Constitución Federal a las lenguas maternas Zoque del Norte, Chol y Chontal de Tabasco refleja la tendencia de transitar hacia un México incluyente, en el que todos y todas, sin distinción ni discriminación alguna, tengan un mejor efectivo acceso a la justicia, bajo la conceptualización de los tiempos actuales, acorde el nuevo marco constitucional vigente, cuya premisa se sustenta en el respeto a los derechos humanos. De ahí el valor significativo de la obra que hoy presentamos, porque emerge bajo el escenario del nuevo paradigma constitucional como una forma de franquear las barreras culturales y lingüísticas que impiden a los grupos indígenas el conocimiento pleno de sus derechos y por ende el ejercicio de los mismos. Con ella se abre la puerta para que la población hablante de Yucatán no tan solo pueda comprender dichos derechos en su lengua madre, sino también hacerse comprender por parte de todas las autoridades. En lo particular, consideramos que para lograr tales objetivos no basta el conocimiento de la obra, sino el compromiso infranqueable de quienes conformamos la institución encargada de administrar justicia, respecto de respetar, proteger y garantizar los derechos de las personas aplicables en todo tiempo y lugar. Debemos ser capaces de poner en práctica los postulados del texto normativo, pues su desconocimiento o aplicación parcial no es inadmisible, ya que debido al principio de interdependencia, la violación de un derecho implica el riesgo latente de la afectación de los demás. Un aspecto a resaltar en la redacción de esta obra es la participación del personal del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas y de los profesores y estudiantes de la universidad
intercultural del estado de Tabasco, la cual resulta de suma importancia a sus raíces y constituye un aliciente al empleo de las lenguas vernáculas en aras de fortalecer el patrimonio multicultural y multilingüe de la entidad y por ende de la nación mexicana. Estos son mis comentarios, mis puntos de vista y mi felicitación a quienes han hecho posible este proyecto. Muchas gracias. Es sin duda, dentro de esta fiesta, muy importante la participación de nuestros congresistas. La Constitución es la ley fundamental proclamada en el país que nos da derechos y obligaciones ciudadanas a través de la organización del derecho público. Una Constitución se conjunta a una copia fiel de las leyes, ya que ambas aglutinan normas jurídicas que regulan la conducta de los hombres. Las leyes también tienen como carácter general su continua reforma en los parlamentos. Es sin duda que una Constitución, para que exista, tiene que emerger de una actividad legislativa. No es una ley, es una Constitución. Y al respecto nos va a platicar, a intervenir dentro de su carisma y su conocimiento de los pueblos indígenas, nuestra compañera diputada Verónica Pérez Rojas. Sí. Pues buenos días, agradezco la invitación aquí a la maestra Marta Osorio Broca por hacerme el honor de invitarme a esta mesa, pero el honor más grande para mí en el marco internacional de los pueblos indígenas es surgir de una comunidad indígena como esta Monte de las Sabanas. Saludo con afecto al representante del gobernador del estado, al licenciado Darwin González Ballina, al senador de la República, al doctor Fernando Mayanzca Naval, a todos los funcionarios estatales, municipales y por supuesto a mis compañeros diputados de la 61ª legislatura que nos hacen el honor de acompañarnos esta mañana. Las leyes son el instrumento que las sociedades civilizadas se dan para que en un ejercicio democrático convengan las reglas de convivencia social, las formas de gobierno y de participación ciudadana. Al poner las leyes al alcance de todos, se facilita su comprensión y presentarlas en el idioma que tradicionalmente habla el individuo garantiza que el conocimiento de la ley aproveche a todos. A pesar de que en México hay más de 15.7 millones de personas indígenas, persisten y son constantes las violaciones a sus derechos humanos. Este sector de la población es el grupo más vulnerable. En él se concentran principalmente en 14 entidades del país, por lo que se debe pugnar por el respeto de sus garantías. En 2004 la Asamblea proclamó un segundo decenio internacional del 2005 al 2015 con el tema Un decenio para la acción y la dignidad. El tema central del Día Internacional de este año 2013 es Pueblos indígenas construyendo alianzas, en honor a los tratados, acuerdos y otros arreglos constructivos. El tema de este año quiere subrayar la importancia de los tratados entre los estados, sus ciudadanos y los pueblos indígenas, que tienen como objetivo reconocer y defender sus derechos y sus tierras, y establecer un marco de convivencia y de relaciones económicas. Sin duda, este es un buen comienzo. Habrá que trabajar en la difusión de nuestra constitución política local y otras leyes, decretos y ordenamientos que inciden en la vida diaria de los pueblos originarios tabasqueños. Para tal fin, ofrezco la posibilidad de que se pueda legislar para garantizar como un derecho de nuestros hermanos indígenas la difusión del entramado jurídico traducido a las lenguas maternas más representativas. Pero considero que no solamente, creo que esta es la punta de lanza de todo lo que se le debe a las comunidades indígenas,
Sin embargo, requerimos que las leyes se cumplan, que garanticen los derechos y obligaciones de los hermanos indígenas. No basta la letra, sino el espíritu. Hoy en día yo quiero decirles que la constitución local en materia indígena es una de las más completas, está muy armonizada con la constitución federal, pero sin embargo sigue siendo letra muerta en el Estado. Hay que trabajar mucho en ese sentido, sobre todo en estos tiempos del cambio verdadero. Debemos pasar de las buenas intenciones consagradas en las leyes a las buenas acciones que garanticen el desarrollo integral de los tabasqueños, quienes a partir de ahora tendrán pleno conocimiento de sus derechos y obligaciones consagrados en la Constitución Federal, traducida a su lengua materna. Por eso celebro sinceramente este esfuerzo, que será en beneficio de las comunidades indígenas tabasqueñas. La vigilancia, aplicación y observancia de la ley son facultad del gobierno y de sus órganos especializados. Sin embargo, es compromiso de toda la sociedad su cabal cumplimiento para garantizar la sana convivencia y armonía social. Quiero terminar con una frase de una mujer a quien admiro y que considero que todos quienes amamos el sector indígena admiramos, la señora Rigoberta Menchú. Nosotros no somos mitos del pasado ni del presente, sino que somos pueblos activos. Mientras que haya un indio vivo en cualquier rincón de América y del mundo, hay un brillo de esperanza y un pensamiento original. Muchas gracias y enhorabuena. Muchas gracias por la intervención de la compañera diputada Verónica Pérez. Sin duda es un momento importante. El siguiente comentario que va a correr a cargo del maestro Fabricio Gagiola Morailla, pues es una síntesis de los objetivos, de lo que se busca, de lo que se planteó, de lo que hasta donde este momento hemos llegado. La pregunta que también le dejó en el aire el maestro Hugo con relación al compromiso del señor secretario Emilio Traifé, que en el 2015 estarían cumpliendo con todo ese gran reto. Yo no sé si se pueda, pero vamos a escuchar al maestro Fabricio. Muchas gracias, Benjamín. ¿Se escucha? Quiero empezar por agradecer a la maestra Marta Osorio la invitación y sobre todo felicitarla por esta magnífica capacidad de convocatoria. Fue sumamente eficiente la convocatoria que realizó. Estamos muy contentos con contar con un público tan distinguido y nos ahorró más esfuerzos a la Universidad de Alinali de seguir tratando de organizarlo y no nos hubiera quedado tan bien como se ve aquí. Con su permiso, maestro Darwin, estimado senador, y con todo el aprecio a todo el auditorio. Hay un concepto que se está poniendo de moda, que me parece muy válido para hablar de estos temas. Piensa global y actúa local. Para actuar de una manera local, en nuestra pequeñísima parcela de qué podemos hacer, es muy conveniente tener la mirada puesta en lo más global. ¿Cuál es la realidad de todas las lenguas minorizadas del mundo? No solo las de México, sino las 6.600 lenguas minorizadas que se hablan en este planeta frente a 400 lenguas globalizadoras o hegemónicas, ¿no? Y de qué manera este pequeño gran esfuerzo abona hacia la dignidad y hacia el prestigio de todos los hablantes de lenguas indígenas o de lenguas minorizadas en todo el mundo. Luego podremos pensar en qué vamos a hacer para atender
México y qué vamos a hacer para atender Tabasco y qué vamos a hacer para atender cada localidad. Decía que en todo el mundo se hablan 7,000 idiomas y de esos cerca de 400 nada más son hablados por el 96% de la población mundial. Eso nos da una idea del panorama global. En México, según el Catálogo Nacional de Lenguas Indígenas publicado en el Diario Oficial de la Federación, es un documento oficial, tenemos la presencia de 68 agrupaciones lingüísticas divididas en 364 variantes. Cada una de estas variantes debe ser tratada como una lengua. Y estas lenguas tienen origen, ya lo decía mi amigo Benjamín, en 11 familias. Y cuando hablamos de 11 familias es un dato fundamental porque estamos hablando de 11 orígenes culturales distintos. Así como los latinos tenemos una forma de ser distinta a los anglosajones, pues los que hablan una lengua de origen maya son muy distintos culturalmente a los que hablan una lengua de la familia otomangue o yutoazteca o purépecha o etc., porque son grupos culturales. Esto nada más lo quiero mencionar para dimensionar en este plano global de qué estamos hablando. Estas lenguas indígenas, estas 364 lenguas indígenas, son reconocidas como lenguas nacionales conforme la Ley General de Derechos Lingüísticos. México no tiene un idioma oficial, jurídicamente hablando, sino tiene 365 lenguas nacionales, el español y las lenguas indígenas, así lo establece la Ley General de Derechos Lingüísticos. Por eso, por este carácter oficial de las lenguas, estamos obligados, en términos de la Ley General de Derechos Lingüísticos, a traducir los sistemas normativos, más bien el sistema normativo nacional a las lenguas indígenas, porque no olvidemos que los propios comunidades indígenas tienen sus sistemas normativos que hoy están reconocidos legalmente por la Constitución como válidos. Sin duda estamos en un momento de transición. El sistema normativo de este país ha cambiado y sigue cambiando a pasos agigantados. El artículo 2 de la Constitución Política, a partir del año 2001, ya tiene rato, ¿no?, reconoce como sistemas normativos válidos, positiviza, permítanme la expresión, los sistemas de organización indígena. Y esto viene a ser un vuelco para todo el sistema jurídico nacional. Hace 2 años se reforma el artículo 1 de la Constitución, donde permite la no aplicación de sistemas normativos válidos, de leyes, si existiera una norma, inclusive de menor jerarquía, que privilegie de mejor manera a la persona. Esto es, voy a decirlo en términos jurídicos, el principio pro persona de los derechos humanos. Esto ha sido un cambio fundamental. Por primera vez se están emitiendo resoluciones de la Suprema Corte de Justicia basados directamente en tratados internacionales, pero este artículo 1 le da la posibilidad a cualquier autoridad judicial, a cualquier juez de barandilla, de no aplicar una ley local o federal si un tratado internacional contempla un derecho que más beneficia a la persona. En este sistema estamos donde todas estas normas tienen un valor jurídico y todo el orden jurídico que nos enseñaron en la escuela ahora está patas para arriba, pero para bien. Entonces, ¿qué nos queda o hacia dónde transitamos? Las lenguas indígenas, decía 364, todas estas están en mayor o menor nivel de riesgo. 64 lenguas indígenas están en muy alto riesgo de desaparecer, de las 364. Entre ellas hay una de Tabasco, el ayapaneco, en el cual se ha estado trabajando en la propia comunidad y parece que han salido más hablantes de los que estaban
registrados, pero tenemos que trabajar con todas las lenguas. Tenemos que trabajar con los jóvenes, fundamental. El proceso de desaparición de las lenguas indígenas, que es una realidad y se sigue dando, se debe principalmente a la discriminación, y eso solo lo vamos a poder erradicar trabajando con los niños y con los jóvenes. Por eso, ya lo decía el rector, estos esfuerzos de traducción se realizan con las universidades. Le agradezco mucho al rector haber leído las reflexiones de los estudiantes, ¿no? Estos esfuerzos, decía también Benjamín, se han realizado aquí tenemos 3 del estado de Tabasco, pero actualmente tenemos 24 traducciones de la Constitución Política Nacional, en 24 lenguas indígenas respectivamente. Para dar a conocer los derechos a las poblaciones indígenas, desde luego que no basta y no es suficiente la traducción de un documento tan complejo como la Constitución. Tenemos que apostar a la oralidad, la difusión de los sistemas normativos a través de la oralidad. Pero también es fundamental no solo pensar en difundir nuestro sistema jurídico entre las comunidades indígenas, sino impulsar el desarrollo de los propios sistemas normativos indígenas. Ahí tenemos que avanzar, ¿no? Justamente el día de ayer estábamos en Tabasco, en Oaxaca, porque había salido una resolución del Tribunal Electoral obligando el Tribunal Electoral a las autoridades comunitarias a convocar a una asamblea en la cual no habían convocado. Es decir, obligar al cumplimiento de los sistemas normativos es el siguiente paso. Estos jóvenes que hicieron un enorme esfuerzo y merecen todo el reconocimiento y todos los aplausos de todas las personas que estamos aquí reunidas, porque de ellos es el trabajo, de ellos es el esfuerzo, ellos pusieron toda la creatividad para un trabajo nada fácil. Son los jóvenes que están posicionando social y culturalmente las lenguas indígenas. Estos son los jóvenes de hoy que están poniendo sus lenguas indígenas en lugares sociales, en lugares de prestigio, en internet, en Facebook, en mensajes de texto en el celular, en lenguas indígenas, y es lo que tenemos que hacer, lo que debemos hacer para devolver el prestigio que las lenguas indígenas nunca debieron haber perdido. Quiero nada más mencionar, para efectos de información para todos ustedes, cuáles son las constituciones que tenemos. Más bien, tenemos una constitución, cuáles son las lenguas a las que tenemos traducida esta única constitución, que, como yo decía, es una constitución, la traducida, que reconoce los pueblos indígenas, que reconoce las lenguas de los pueblos indígenas y sus sistemas normativos, y por eso había que traducirla. En una primera etapa se tradujo a la lengua maya con estudiantes de la Universidad de Oriente, que también es una universidad intercultural que está en Valladolid. Con la Universidad Indígena de San Luis Potosí, con estudiantes de la universidad, se tradujo a náhuatl de San Luis Potosí y a Tenec, que es una lengua mayense. Con la Universidad Intercultural de Chiapas se tradujo al celtal, al tzotzil y al chol de Chiapas. Con la Universidad del Estado de México se tradujo al otomí del Estado de México, al mazahua y al matlacinca. Con el CIESAS se tradujo al purépecha, y con la Academia Veracruzana de Lenguas Indígenas, que es como el INALI de Veracruz, grandes amigos y aliados nuestros, se tradujo al totonaco, al tetegua y al náhuatl. En una segunda fase, estas 13 constituciones fueron presentadas con el bicentenario de la Constitución a nivel nacional. En una segunda etapa, con la Universidad Intercultural de Tabasco y con estos jóvenes que pusieron un enorme talento y un gran esfuerzo, ya lo saben ustedes, Chol, Yocotán y Zoque. Con la Unión de Traductores, Unión Nacional de Traductores Indígenas, nuestra universidad es un grupo de jóvenes traductores, mixteco y zapoteco,
Con el gobierno de Chihuahua se tradujo al Pima, al Tarahumara y al Tepehuano, y con la Universidad de Sonora al Yaqui, al Mayo y Oreme, y tenemos el SERI, que es la única que no se ha publicado. Esas son las que están, son 24 traducciones, 24 ya impresas. Es muy importante esta presentación que hoy nos convoca a hacer la doctora Marta Osorio, porque como ella bien decía, estos ejemplares no habían sido presentados en el estado de Tabasco y era una deuda. Andábamos en cuestiones de organizarnos, pero decía yo que se nos adelantó y nos superó por mucho en nuestras expectativas, y por eso felicito a la maestra, felicito al Instituto de Educación para Adultos del Estado por este enorme esfuerzo y por esta convocatoria, y me quedo aquí para dar cabida a las palabras de la doctora Almadelia, que nos dará una explicación más profunda de ese sistema normativo, respondiendo para terminar a la pregunta que planteaba Benjamín. Si el señor secretario Emilio Chofet dijo que para el año 2017, que es el centenario de la Constitución Política, se iban a presentar esta Constitución traducida a las 68 agrupaciones, así será. Es una instrucción del señor secretario y necesitamos ayuda de todos para poderlo realizar, porque el trabajo no es sencillo. Queremos seguir haciéndolo con jóvenes. Un reto es que algunas de estas lenguas no son habladas por jóvenes, y esas van a ser las traducciones más difíciles de obtener. Lenguas como el quiligua, que tiene menos de 10 hablantes y todos son mayores de 50 años. Lenguas como el ayapaneco, aquí en Tabasco. Esos van a ser retos enormes, pero vamos a cumplir con esta instrucción, además de porque es una instrucción, porque es lo que el pueblo mexicano merece, y para esta visión de actuar global, actuar local y pensar global, es lo que nos corresponde como gobierno federal, trabajar con todas las lenguas de toda la República, que son lenguas nacionales. Muchas gracias por la invitación.